Hola amigos, bienvenidos una vez más a su canal de YouTube Norman Torregrosa. Gracias antes que nada a todos por su apoyo en los últimos videos. Han sido respuestas increíbles, estoy muy emocionado. Estoy ahí al pendiente, tengo mucho que responderles amigos, se han visto de verdad increíbles conmigo y eso no lo voy a olvidar jamás. Como no voy a olvidar jamás el episodio que acabamos de ver, ya octavo episodio, no, séptimo episodio, perdón, del Mandaloriano, es increíble. Acabamos de vivir una jornada larguísima en el Watch Party que le llamamos junto a Fefo en su canal de YouTube. Váyanse para allá, Fefo Retro Point, a los que no nos hayan visto. Y gracias a todos a los que nos acompañaron también. Porque amigos, estábamos esperando un gran episodio y no nos quedaron a deber. Por fin, por primera vez, después de todo lo que se mencionó después de la Star Wars Celebration, por fin hemos llegado a un consenso. Sí fue el gran episodio que nos prometieron. Sí fue lo que estábamos esperando. Empezó, digamos, tal vez un poco lento, si lo quieren ver así, siendo sinceros, siendo directos. Antes que nada, saben que vamos a hablar con spoilers. Y bueno amigos, lo que les decía, empieza un poco lento porque decimos, bueno, es poco a poco cómo se van dando los sucesos. Estamos con los mandalorianos, estamos viendo qué van a hacer, cómo van a regresar a Mandalore, quién se ofrece para ello. Vemos la llegada, antes de todo eso, la llegada ya de esta gran flota que ha conseguido Bo-Katan a Nevarro. Es impresionante, para mí me llama muchísimo la atención cómo llega esta nave imperial y la sombra que genera, cómo la gente vuelve a sentir ese temor de ver algo del imperio, ¿no? Vemos que Greef Karga dice, vamos a calmarnos, no nos aloquemos, ve bien el logo, es el logo mandaloriano, es el mitosaurio, así que sabemos que son nuestros amigos, nuestros aliados, hay que ir a recibirlos, ¿no? Y como les decía, se forma un grupo el cual decide ir en búsqueda de respuestas a Mandalore, saber qué pueden hacer, cómo pueden recuperar su planeta. Y ahí, venga, o sea, vemos que la Herrera, en la cual en este momento estoy empezando a dudar muchísimo de sus buenas intenciones. Y vemos que ella se ofrece también para ir a esta misión, ¿no? que lidera ya la gran líder Bo-Katan. Por otro lado, vemos el regreso de Moff Gideon, muy a lo episodio 8 de las secuelas de Star Wars. A mí me recuerda muchísimo a cuando está entrando a esta junta que le llaman el Consejo de las Sombras. Me recuerda mucho un camino como cuando llega Kylo Ren con Rey a la cámara principal de donde se encuentra el líder supremo Snoke, ¿no? A ver amigos, o sea, lo que se observa, lo que se dice, se menciona a Thrawn, se menciona que Thrawn está desaparecido. De hecho, Moff Gideon, con su forma tan arrogante y peculiar que tiene y única, lo dice al consejo, a ver, hablas de Thrawn, ¿dónde está? ¿Está por aquí? ¿Está por allá? ¿No está en ningún lado? ¿Qué vamos a hacer? Iniciemos nuevos planes, el plan necromante, así, y ese plan significa un nuevo líder, alguien que se ponga al mando. Necesitan acción. Les pide que le ayuden, o mejor dicho, les exige que le den recursos. Él quiere más naves, él quiere bombarderos, él quiere interceptors, o interceptadores, traduciéndolo, ¿no? Él quiere una flota, un ejército que le ayude por ya, de buenas a primeras, acabar con lo que quedó de los mandalorianos. No quiere saber más de estos mandalorianos. Está harto de ellos, ¿no? Y bueno, se lo dan. Porque saben, confían en él. Al fin y al cabo, es una persona que ha demostrado un gran liderazgo. Vemos ya la llegada de Bo-Katan por otro lado con esta gran nueva flota a Mandalore. Me encanta todo lo que tiene que ver con las naves. Ojo, porque se me está olvidando, no podemos dejar de lado al pequeñín que está ahí atrás, que es Grogu. Ya tiene digamos, es un exoesqueleto. Creo que ya se había hablado algo al respecto en temporadas anteriores, o había ahí algún rumor en cuanto a las filtraciones. Y bueno, le da mayor facilidad, mayor movimiento. Ya tiene facilidad también hasta para hablar, aunque sea sí o no. Ya tiene una forma que le genera facilidad de expresarse con los demás. Vemos cómo él entiende que hay que encontrar ya la paz. No pueden pelearse los grupos mandalorianos entre ellos. Se necesita unión para poder salir adelante en esta misión, que es recuperar Mandalore. Vemos cómo lo separa. A mí me llama mucho la atención cuando Bo-Katan le dice, oye, tu aprendiz a Din Djarin, de repente le enseñaste muy bien. Y es cuando le dice Din Djarin, es que yo no le enseñé eso.
y en ese momento se escucha levemente tonalidad, música, sonido que me recuerda muchísimo, que sabemos que es la música de los Jedi, ¿no? O sea, ojo ahí, son guiños que quedan, amigos. Algo que está pasando mucho en esta temporada, han quedado cabos sueltos en todos los episodios. Que qué pasó en Coruscant con el Doctor, que qué pasó en el episodio de Jack Black con ese ejército droide separatista. Hay cosas que están ahí que pueden tomarse para más adelante, ya, mejor dicho, el siguiente episodio, juntarse y que se venga la gran batalla. Porque esto quedó, bueno, que arde, ¿no? Vemos que se encuentran con un grupo de sobrevivientes, de mandalorianos sobrevivientes, que al ver a Bo-Katan, bueno, pertenecían a la orden, de hecho, a la orden de los búhos de la noche, los Night Owls, creo que le menciona. O sea, pertenecían a Bo-Katan, ¿no? Y le siguen jurando, le siguen manteniendo la lealtad, porque no se lo juran, le siguen manteniendo esa lealtad. Ella les cuenta, pues tristemente les confiesa, ¿no? Como en algún momento confió en la palabra de Moff Gideon y le entregó el sable negro, y al final de cuentas Moff la traicionó y vino la caída de Mandalore, ¿no? Me imagino que eso había sido muy fuerte para los que no lo sabían, porque es doloroso darse cuenta que tus líderes, pues al final de cuentas fracasaron. Ahora Bo-Katan es una líder más, es una líder madura, es una líder que ya no confía. La primera es una líder que está dispuesta ya a sacrificarse con tal de salir adelante. Ya sabe que no hay medias tintas con el imperio o lo que sería ahora una nueva orden que se está surgiendo, una primera orden como se le llamaría. Sabe que no puedes ceder ante ellos, ¿no? Y si ya estás prácticamente derrotado, si crees que ellos van a tener honor, no lo van a tener y te van a acabar, ¿no? Vemos este enfrentamiento increíble contra estos nuevos troopers con armaduras Beskar. O sea, es increíble cómo los mandalorianos luchan contra ellos. Nos dejan ahí ciertos guiños de cómo puedes penetrar este tipo de armaduras. Hay espacios que quedan de las coyunturas donde puedes atacar, que más adelante lo vamos a ver tristemente cómo acaban con un personaje. Y vemos que es una emboscada. Ahí entender que algo raro se ve con la herrera, ¿no? Ella se ofrece ahora para llevarse a los sobrevivientes que están muy enfermos para tratar de ayudarlos. Y deja ahí una duda de por qué se fue, ¿no? Venía esta emboscada, ella ya sabía al respecto. No olvidemos que su casco tiene estos picos muy llamativos que son de la raza Sabrak. Recordar que en su momento Darth Maul fue líder de los mandalorianos y dejó escuelita. Dejó a gente fanática que le gustó el liderazgo de Maul, ¿no? De hecho, ya cuando hablemos cómo son las cosas, a Gideon con su armadura, pues vemos que su casco tiene estos picos, ¿no? Estos picos muy al estilo Darth Maul. De hecho, por un momento pensé, esto me recuerda a Gar Saxon, a la Death Watch. De hecho, los sobrevivientes se lo mencionan a la herrera. Tú pertenecías a esa orden. Y ella le dice, básicamente, no, miren ya, todo eso quedó atrás, nadie pertenece a nadie, todos somos una bonita familia, vamos a ayudarnos y vamos a salir adelante, ¿no? Es por eso que también me quedan duditas en cuanto a la herrera, cosa que yo ya venía dudando desde antes. Y al igual, aquí ya lo saben, yo dudaba de Paz Vizsla y hoy recibí cachetadón. Paz Vizsla, su sacrificio fue increíble, fue muy doloroso. De verdad, ver cómo lo matan me partió. Antes que nada, recordar, amigos, Moff Gideon le menciona a Bo-Katan, yo ya tengo todo. Tengo el Beskar gracias a ustedes, tengo a los Jedi, tengo cosas de los Jedi, me imagino que tiene que ser con el sable negro, la sangre de Grogu que le ha ayudado a activar a estos troopers en el pasado. O sea, tiene la fuerza de lo que queda, que es decir, muy poco decir lo que queda de la fuerza imperial, porque es realmente mucho lo que tiene a su disposición. Amigos, Moff Gideon es el verdadero desgraciado de la serie, sigue siendo el gran villano a vencer, ¿no? Vemos como al final de cuentas Bo-Katan no cede esta vez y hace una manera de escaparse, ¿no? Y es cuando, insisto, viene el sacrificio de Paz Vizsla. Ya cuando vemos que se le está sobrecalentando su metralleta, como la podamos llamar, sabemos que el final se acerca, ¿no? Ya para entonces, perdónenme que lo olvide, pero Din Djarin sí estuvo en el episodio, es capturado, se lo llevan. Algunos creemos o creen que podría ser un método de carnada o una forma de hacer que Grogu vaya en búsqueda de él y seguir experimentando en Grogu, porque al fin y al cabo pues iba a necesitar todavía más de lo que tiene Grogu en sí, la fuerza, todo lo que es él, ¿no? Y bueno, regresamos porque tenía que mencionar que sí estuvo Din Djarin en el episodio. El momento en que salen estos guardias no lo puedo decir, salen estos guardias pretorianos. ¡Wow!
Ya había hablado al respecto en su momento. De hecho, ya desde hace más de un año se había filtrado una imagen detrás de bambalinas, de behind the scenes, como se le dice, donde estaban estos cascos ahí perfectamente colocados en un set. Y ahora, bueno, los vemos en acción. Y a diferencia de lo que vimos en el episodio 8 de las secuelas, que sí, no voy a mentir, sí se veían impactantes, aquí se ven demoledores, ¿no? La manera en que se coordinan para acabar con Paz Vizsla es doloroso. Realmente lo acribillan, o sea, uno le entierra por un costado, otro no me acuerdo bien por dónde le entra, pero también es a la mala, y el que termina metiéndole entre lo que les digo, las coyunturas, bueno, lo que queda de este espacio entre casco y armadura, fue de verdad, pues muy cruel, ¿no? O sea, la muerte de Paz Vizsla va a quedar ahí, de esas muertes impactantes. No cualquier muerte como lo que vimos en Obi-Wan. Ya ni me acuerdo cómo se llamaba el personaje femenino que sale en la serie y que termina muriendo muy a lo Terminator, creo que levantando el pulgar. Esto es sentir, esto es realmente sufrir por la pérdida de un personaje. Y vamos a ver qué sucederá en el siguiente episodio, ¿no? Se viene una gran batalla, eso se los digo desde ahorita. Viene una batalla en el espacio. ¿Qué puede pasar? Muchas teorías están ahorita en el aire. Que Grogu se concentre y a través de la fuerza busque a Luke, busque a Ahsoka. Si es Ahsoka, que Ahsoka llegue con lo que vimos en el trailer, con el remanente de lo que queda de los Rebels, la nave del Ghost, volver a ver a Sabine, al fin y al cabo es una mandaloriana que tiene que acudir al grito de ayuda de los mandalorianos, de Mandalore. O sea, amigos, Zeb, que está por ahí también, que pertenece a los escuadrones X-Wings, o no me acuerdo realmente cuál es el escuadrón que tiene, pero bueno, él está con este remanente que quedó de la rebelión galáctica. O sea, amigos, se viene algo grande, algo enorme, y de verdad quiero ya vivirlo con ustedes. No se olviden que lo vamos a vivir el próximo miércoles, igual como cada semana, con mi gran amigo Fefo Retro Point en su canal de YouTube. Ya les estaremos avisando a qué hora arrancamos, pero es un hecho que lo vamos a ver allá, amigos. Así que no nos dejen de seguir en nuestras redes sociales. Acuérdense, Instagram, Twitter, TikTok, obviamente aquí en YouTube. Amigos, la cosa se puso color sangre, porque ese es el color de los pretorianos. Ojo con los que viene. ¿Acaso ya, como les pregunto en mi portada, es hasta aquí el camino es? ¿Se acabó los mandalorianos? Es por eso que no vemos más nada de ellos. Sabemos que viene una cuarta temporada, pero posiblemente estamos hablando de que se queden 3-4 mandalorianos por ahí en la galaxia y los demás sean aniquilados. Eso y muchas cosas más nos responderá seguramente el próximo episodio, el cual de seguro también va a haber una gran escena postcréditos, y desde ahorita se los firmo. La escena postcréditos tiene que ser Thrawn. Un pequeño cameo, algo que diga me quieren de vuelta, algo por el estilo. Algo así va a ser la siguiente, esta escena postcréditos que nos va a conectar con la serie de Ahsoka. En fin, amigos, no me extiendo más. Les mando a todos un fuerte abrazo. Pasen un excelente día. Gracias una vez más por estarme apoyando. Y a mi capitana, a mi pequeño Grogu, les mando un gran abrazo. Gracias por el apoyo. Los amo y nos vemos ya en un próximo video. ¡Adiós!